Hace muchos, muchísimos años. Cuando los árboles proyectaban sombras milenarias. Cuando el mundo estaba lleno de misterios, y los pueblos aprendían a vivir en comunidad, y Nabwana, la Madre Tierra, aún era joven. Resurge una leyenda. Su nombre, Oloniki Kinyaler, un guerrero indomable, un protector feroz del pueblo Kuna. Cuando la selva estaba en silencio, los ríos cantaban libres, y el viento susurraba secretos entre las hojas. Allí, entre montañas cubiertas de neblina y mares infinitos, vivía un pueblo especial, los Kuna. Al principio, eran familias pequeñas como semillas dispersas en la selva, pero poco a poco aprendieron a unirse, como ramas que se entrelazan hasta formar un gran árbol. Así nació su fuerza, la comunidad, pero la paz nunca fue sencilla. En Abya Yala convivían pueblos nobles, amistosos, y otros que eran guerreros feroces, sin respeto ni nobleza. Contra ellos los Kuna se defendían para sobrevivir, para proteger a sus hijos y su tierra. En medio de esas pruebas, nacieron líderes con sabiduría y valentía. Fue entonces cuando apareció él, Oloniki Kinyaler, un hombre recordado por enseñar el arte de la lucha y la defensa. Él mostró al pueblo que no solo se peleaba con fuerza, sino también con estrategia, unión y coraje. Enseñó a defender su tierra contra los invasores extranjeros. Con el sonido de Kamu, la flauta ancestrales, dirige resonando a través de las montañas, armado de sigus, las flechas, liderando a los Urrigan, los guerreros con habilidad y valor incomparables. Los Urrigan aprendieron a moverse como jaguares en la selva, resistir como las olas del mar, pelear no por conquista, sino por la vida misma. Gracias por las enseñanzas de Oloniki Kinyaler, los Kuna defendieron su territorio, su libertad y su conexión con Nabwana, la Madre Tierra, a quien reconocen como el corazón de toda vida. Hoy, entre ríos caudalosos y selvas verdes, su nombre aún se escucha como un canto de resistencia, como un rugido que atraviesa generaciones. Oloniki Kinyaler, el guerrero que enseñó a su pueblo a nunca rendirse. Su historia demuestra que, aunque los quieran borrar, un pueblo unido y orgulloso de su cultura jamás se rinde. Ese es el origen del pueblo Kuna: lucha, resistencia y amor eterno a la Madre Tierra, Nabwana. Y así termina esta parte del viaje. Yo soy Turdaketnega, orgulloso de traer las voces y memorias de nuestros ancestros. Si te gustó esta historia, ya sabes, comparte, guarda, comenta, dale like y sígueme, para que juntos sigamos contando más historias de nuestros pueblos, de nuestra cultura y de nuestra tierra.